Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de United Christian Church. Hoy quisiera que comenzáramos este tiempo ofreciendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras vidas al Señor, pidiéndole que abra nuestro entendimiento para recibir su palabra con claridad, que abra nuestros corazones para tener una actitud sumisa y humilde y ser transformados en el poder del Espíritu Santo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle que quite también cualquier preocupación, cualquier distracción, y que sea Él hablándonos, sea Él guiándonos, sea Él utilizando su palabra que es viva para llevarnos de la mano a un encuentro más profundo, a un encuentro honesto, sincero con Él. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das nuevamente de estar aquí delante de ti. Gracias, Padre, porque en medio de un año complicado, un año difícil, Señor, tú nos has traído hasta este día con altibajos, con pruebas, con dificultades, pero con la confianza de que tú estás en absoluto control, Señor. Guíanos ahora en este tiempo. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra y abre nuestro corazón, Señor, para hacerlo de manera humilde, para hacerlo de manera sumisa, Señor. Que tú nos hables, nos confrontes, nos guíes y nosotros escuchemos, Señor, con toda humildad y sumisión, para que seamos, Padre, transformados, Señor, en el Espíritu, a través del Espíritu, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en nombre hermoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Ok, por las 4 o 5 próximas semanas vamos a interrumpir nuestra serie de Job, el libro que hemos venido predicando, y vamos a concentrarnos en estudiar y en meditar en una serie de pasajes claves, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos van a ayudar a mantener el foco correcto mientras celebramos la Navidad del 2020, que es tal vez el año más complicado que ha vivido la humanidad en probablemente el último siglo, un poco más. Hoy vamos a visitar un pasaje del libro de Isaías que nos va a ayudar a recordar cuáles son los fundamentos de nuestra fe y a meditar un poco en cuál es el propósito de nuestra vida como discípulos de Cristo, como discípulos de Jesús. Y es por eso que el sermón de hoy lo hemos titulado 4 cosas que debemos recordar como cristianos en esta Navidad. Y vamos a comenzar con la primera, que la encontramos ahí en Isaías capítulo 40, en los 2 primeros versículos. El pasaje completo que vamos a leer es Isaías 40 del 1 al 11, pero ahorita vamos a leer los 2 primeros versículos 1 y 2, y dicen así: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya se ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Lo primero que quisiera que veamos aquí, y es lo primero que Isaías nos muestra en estos 2 versículos, en estos 2 primeros versículos del capítulo 40, es una declaración que viene primero que nada de Dios directamente, y que fue dirigida a un pueblo desobediente, que muchas veces había sentido el peso de la mano de Dios castigándolos y corrigiéndolos por sus pecados. Consuelen a mi pueblo, les dice el Señor. Ya su tiempo de servicio se ha cumplido, ya han pagado su iniquidad, ya han recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. En pocas palabras, el sufrimiento que han estado viviendo está a punto de acabar. Ahora, uno piensa que esto fue un texto dirigido a los israelitas por lo menos 6 siglos antes del nacimiento del Mesías, y uno se pregunta
aplica este texto a nosotros como cristianos? ¿Aplica a nosotros este anuncio de consuelo? Y la respuesta tiene que ser tajante. Por supuesto que sí. Por supuesto que aplica. Nosotros también, como iglesia, como individuos, hemos sido desobedientes. Nosotros también hemos sentido el peso de la mano de Dios corrigiéndonos. Nosotros hemos sentido su disciplina. Nosotros también tenemos, así como la tenían ellos, una tendencia muy fuerte, muy marcada a desfallecer frente al sufrimiento, a desmoronarnos frente a las aflicciones, a desmoronarnos cuando sentimos que el Señor nos voltea la cara o cuando el Señor nos corrige. Y el consuelo que Isaías anunció de parte de Dios al pueblo de Israel también aplica a nosotros. La pregunta que verdaderamente debemos hacernos es: ¿cuál es ese consuelo frente al dolor, frente a las pruebas, frente a las aflicciones, frente a la propia corrección del Señor? ¿De dónde viene el consuelo? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro consuelo, así como le dijo a Israel, llegará más temprano que tarde? Y la respuesta es realmente sencilla. Nuestro consuelo está asegurado por el ministerio de Jesús en la tierra. Y el inicio de ese ministerio de Jesús en la tierra es precisamente lo que celebramos en esta Navidad. Ese ministerio de Jesús que marcó la culminación, el cumplimiento, la consumación, de todo el plan de redención de Dios, es lo que nos garantiza nuestro consuelo. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos recordar en esta Navidad tan diferente, tan particular del 2020, es que como cristianos nuestro consuelo está en Cristo, en su ministerio, en su obra. No está en los científicos, no está en los gobiernos, no está en las personas, no está en nuestra fuerza interior, no está en la suerte, no está en los astros, no está en el Feng Shui. Nuestro consuelo está solo y únicamente en Cristo. Nuestro verdadero consuelo está, hermanos, en recordar que a pesar de todas las circunstancias externas, de todo lo que pueda estar pasando alrededor, el día en que nosotros conocimos personalmente a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el día que volvimos a nacer por su gracia, fuimos comprados, fuimos rescatados de la condenación eterna por la sangre preciosa del Hijo de Dios, ese que se hizo hombre, que ofreció su vida para pagar el precio en la cruz que ninguno de nosotros podíamos pagar. Ese, hermanos, es nuestro verdadero consuelo, el ministerio de Cristo. Ahí radica el que nosotros podamos decir que somos ciudadanos del reino de los cielos, el que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios porque fuimos comprados por la sangre del Hijo, fuimos adoptados como hijos de Dios, fuimos hechos miembros del reino, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y el día en que por su gracia nosotros fuimos llevados por su Espíritu Santo a ser conscientes de nuestro pecado, a recibir el mensaje del Evangelio, a arrepentirnos, a confesar y a reconocer a Cristo como nuestro único Salvador, como el único camino, la verdad y la vida. Ese día, hermanos, nosotros fuimos salvados, fuimos sellados, fuimos rescatados, y ese es nuestro consuelo. Ese es el fundamento de nuestro consuelo. Vamos a ver el segundo recordatorio para esta Navidad del 2020. Y está en los versículos 3 al 5, y es un mensaje de arrepentimiento y esperanza. Es ese mensaje de arrepentimiento y esperanza que debemos continuamente recordar. Isaías 40, versículos 3 al 5. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Uno lee este pasaje y lo primero que le viene a la mente es el inicio
del ministerio de Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Isaías declaró: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen un sendero para nuestro Dios. Y al menos 6 siglos después de Isaías llegó Juan el Bautista anunciando la llegada del Mesías, a ese pueblo que había sido desobediente, a ese pueblo que había sido conquistado, derrotado, llevado al exilio, que nuevamente se habían instaurado en Jerusalén, ese pueblo que habían pasado 400 años de silencio profético, que habían vivido 400 años tremendamente duros y por muchísimos siglos habían sido sometidos al control de imperios poderosos y temibles. A ese pueblo llegó Juan el Bautista anunciando la llegada del Mesías y repitiendo ese llamado: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y las palabras de Dios a través de Juan fueron muy claras: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Hermanos, para los judíos que estaban escuchando, para esos judíos que conocían a través de las Escrituras, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos que conocían el significado verdadero de esa palabra arrepentimiento, para ellos que conocían las Escrituras y sabían lo que el arrepentimiento significaba, el mensaje, estas palabras de Juan el Bautista han debido ser muy frontales, muy fuertes. Cambien su manera de pensar, véanse a sí mismos como Dios los ve, reconozcan su pecado, pidan perdón a Dios. Miren que la gloria de Dios, la gloria del Señor está por revelarse, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, véanse como Dios los ve, enfóquense en Él y no en ustedes, reconozcan su pecado, pidan perdón. La gloria de Dios está cerca, el reino de Dios está a la mano. Hermanos, para nosotros el mensaje sigue siendo básicamente el mismo, pero hay una diferencia importante. Nosotros estamos escuchando este mensaje después de la consumación del ministerio de Cristo. Ellos lo escucharon 600 años antes, los que escucharon a Isaías. Los judíos que escucharon a Juan el Bautista lo escucharon antes de la cruz. Nosotros estamos escuchando este mensaje después de la culminación, después de la consumación del ministerio de Cristo y ya teniendo la posibilidad de leer todo el Nuevo Testamento. El Señor nos llama, amados, a arrepentirnos día a día. Y aunque ya nosotros no estemos esperando el nacimiento del Mesías, sí estamos esperando su regreso. El tiempo de encontrarnos con el Señor, hermanos, está muy cerca. Está tan cerca como nuestra propia muerte, puede estar a 2 minutos, a 5 minutos, a 2 años o a 20 años, o tan cerca como la visita de un ladrón que irrumpe en la noche sin previo aviso. No sabemos qué viene primero, la segunda venida del Mesías o nuestra muerte, pero lo que venga primero puede ser de imprevisto. No sabemos cuándo va a ocurrir. Puede ocurrir en un segundo, como puede ocurrir en 10 años. No sabemos cuándo. Y el punto, hermanos, es que frente a esta realidad, el pecado, frente al ministerio de Cristo, frente a lo inminente que es nuestro reencuentro con Él, el pecado debe parecer pecado a nuestra mente. El pecado debe lucir muy pecaminoso, feo delante de nuestra mente. Nuestro pecado debe lucir para nosotros como un monstruo terrible, peligroso, hambriento, que está ahí ansioso por devorarnos. Nuestro pecado debe ser
pecado para nosotros, debe ser visto como pecado. No importa lo que el mundo nos diga, no podemos decir que algo es bueno si ese algo ofende a Dios. Hermanos, no podemos justificar lo que Dios condena, no importa las consecuencias directas que eso pueda traer para nosotros. El mundo va todo el tiempo a decirnos que lo que Dios llama pecado es bueno, que lo que Dios llama pecado no lo es, que lo que Dios llama pecado es un concepto obsoleto y que todo está permitido, que todo es chévere, que todo es bueno y que lo que nosotros queramos para nosotros y los placeres que nosotros queramos y las cosas que nosotros queramos hacer están bien. Hermanos, no importa lo que el mundo diga. Si el Señor dice que algo es pecado, es pecado. Si el Señor condena algo, entonces nosotros debemos rechazarlo. No podemos justificar lo que Dios condena. Debemos, hermanos, reconocer continuamente nuestra naturaleza caída, nuestra incapacidad de agradar a Dios por cuenta propia. Debemos acudir continuamente, confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y para hallar la gracia que tanto necesitamos cuando enfrentamos las pruebas, cuando enfrentamos las tentaciones. Esa gracia que tanto necesitamos cuando ahí estamos en la candela, cuando estamos en el fuego de la tentación, en el fuego del sufrimiento, en el fuego de la prueba. Hermanos, allí está nuestra esperanza, en el ministerio de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz y ese llamado que en función de eso nos hace. Arrepiéntanse. Hermanos, en la medida que nosotros vivimos continuamente con la mirada puesta en la cruz, con un corazón que entiende nuestra realidad caída, con un corazón que entiende la necesidad que tenemos de recibir la gracia de Dios continuamente y vemos nuestro pecado como pecado y no como algo agradable, no como algo permisible, no como algo no tan malo, entonces nuestra esperanza es clara. Enfrentarnos el día del juicio cubiertos por la sangre. Esa sangre que nos cubrió. Si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, entonces debemos estar arrepintiéndonos continuamente. Y ese es el llamado. No importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que tengamos siendo cristianos, el llamado es a vivir una vida continua de arrepentimiento, con una conciencia clara de nuestra realidad caída, con una conciencia clara de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra dependencia en Cristo. Vamos al tercer recordatorio, que es el de la promesa eterna, y lo encontramos ahí mismo en Isaías 40, en los versículos 6 al 8. Fíjense cómo dice. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y fíjense cómo al leer esto le viene a uno a la mente el pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El apóstol Pedro citó al profeta Isaías en su carta para recordarnos algo que aún como cristianos olvidamos con facilidad. Nuestra carne se deteriora y muere. Todo lo que vemos y tocamos, todo lo que podemos ver y tocar en este mundo se desvanece con el tiempo. A veces en un momento, a veces a lo largo de los años. Pero nuestra esperanza en Cristo es segura y es eterna. Amados, como cristianos no hemos nacido de una simiente perecedera como nuestra carne. Como cristianos no nacimos de un vientre materno, sino de una simiente imperecedera. Y esa simiente es Jesús. Y el medio que Él utilizó para mostrarnos la verdad, el medio que Él utilizó para
conducirnos al arrepentimiento fue su palabra, el Evangelio de Jesucristo que permanece para siempre. Esa palabra que nos confrontó con nuestro pecado, esa palabra que el Espíritu Santo utilizó para mostrarnos nuestra maldad, mostrarnos nuestra realidad caída y guiarnos al arrepentimiento. Y ese es el tercer recordatorio, la promesa eterna que Él reveló y cumplió, esa que podemos leer una y otra vez en las Escrituras. Esa promesa que nos dice que en Cristo hemos sido rescatados de nuestro pecado, hemos sido salvados de la condenación, no por mérito propio, no por nuestras obras, sino por la sangre del Cordero. Y esa promesa la tenemos disponible para refrescarla, para recordarla, para leerla una y otra vez en la Biblia. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Martín Lutero en una oportunidad dijo, necesitamos, creo que fue Martín Lutero o Charles Spurgeon, disculpen que no recuerdo en este momento la cita, pero él dijo, debemos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días se nos olvida. Y ese es el tercer recordatorio, hermanos, que hemos nacido no de una simiente perecedera, sino imperecedera. Y tenemos ese recordatorio en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio, y debemos recordarlo una y otra vez. Vamos al cuarto recordatorio, que es la misión que tenemos por cumplir. Isaías 40, versículos 9 y 10. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos con sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y así como el Señor a través de Isaías le dio este mensaje a Jerusalén, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo a nosotros, justo antes de ser llevado nuevamente a la gloria, justo antes de ascender nuevamente a estar con el Padre, se acercó a los discípulos y les dijo, se me ha dado, Mateo 28, 18 al 20, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amados, el Señor ha llamado a su pueblo muchas veces a anunciar las buenas nuevas. A través de Isaías le dijo a Jerusalén, alza con fuerza tu voz, grita con todas tus fuerzas. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos y en sus brazos los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. En boca de Isaías, hermanos, estas palabras estuvieron basadas en un evento futuro, en algo que todavía no había ocurrido, en algo que iba a ocurrir con el nacimiento del Mesías, un anuncio profético sobre la venida de Jesús. Ahora, en boca de Jesús, el llamado a anunciar las buenas nuevas se convirtió en una comisión. Lo que tenía que cumplirse se había cumplido, se había consumado. Consumado había sido el plan de redención, ya había sido pagado el precio y Cristo estaba por volver a ascender. Y esas palabras en boca de Cristo se convierten en una comisión, en lo que llamamos la gran comisión, en una responsabilidad originada, no en un hecho por cumplir, no en una profecía, sino en un hecho cumplido. El Mesías prometido había nacido, había ministrado, había vivido una vida libre de pecado, había ofrecido su propia vida en la cruz y había resucitado. El Mesías en persona, luego de consumar la promesa hecha al pueblo de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento, le dijo a los apóstoles y a cada uno de nosotros, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan, sean mis testigos en su ciudad, en su país, en cada rincón del planeta. Vayan
y hablen de mí, vayan y den a conocer las buenas nuevas. Este es el cuarto recordatorio. Hermanos, no fuimos salvados para beneficio propio. No fuimos salvados para decir qué rico soy salvo. Fuimos comprados para la gloria de Dios por la sangre de Cristo. Fuimos comprados para la gloria de Dios y para el beneficio de los hombres. Se nos encomendó una misión que es muchísimo más importante que cualquier cosa que nosotros podamos soñar. Fuimos hechos ciudadanos del reino de los cielos. Fuimos comprados a precio de sangre y reclutados para servir en el ejército del Señor. Y se nos dio además la única arma que en lugar de matar personas las puede salvar. Y esa arma no es otra que la palabra de Dios, la espada de la verdad, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. No olvidemos nunca, hermanos, el cuarto recordatorio. No olvidemos nunca para qué estamos aquí. Como hemos visto hoy, a través de este pasaje de Isaías, la época de la Navidad, esta época en la que conmemoramos y celebramos el nacimiento del Mesías, debe llevarnos a recordar cuáles son los fundamentos de nuestra fe y a meditar en cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos salvados. Vamos a recordar, por un lado, recordar el consuelo que Dios nos ofrece en Cristo frente a la realidad de la vida, frente a la dura realidad de la vida, frente al sufrimiento, frente a las aflicciones, frente a la tentación, frente al dolor. El consuelo que Dios nos ofrece en Cristo frente a la dura realidad de la vida. En segundo lugar, recordar el llamado a una vida de arrepentimiento continuo. Hemos sido llamados a arrepentirnos continuamente, a poner los ojos en la esperanza futura que solo se encuentra en Jesús. En tercer lugar, recordar que nuestra seguridad no está en los hombres. La verdadera seguridad es la que nos ofrece el Evangelio. Pero esa promesa eterna no está basada en una simiente imperecedera, está basada en una simiente perecedera, está basada en la simiente imperecedera, en esa promesa eterna que se cumplió con el nacimiento, el ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y que Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, prometió, en Cristo cumplió y en el Nuevo Testamento terminó de revelar y anunciar, y que nos llega a nosotros hoy a través de las Sagradas Escrituras como un todo. La Biblia, como el canon que nosotros conocemos de las Sagradas Escrituras, como la revelación completa de ese plan. Esa seguridad del Evangelio, esa promesa eterna que se cumplió en Cristo y que fue revelada a nosotros y que nos llega a nosotros a través de la Biblia. Y en cuarto lugar, recordar el privilegio que Dios nos ha dado al hacernos partícipes de su plan de redención. El privilegio que nos ha dado al hacernos instrumentos suyos y al comisionarnos para compartir el Evangelio con los no creyentes en cada rincón del planeta. El privilegio que nos ha dado de representarlo, de anunciar las buenas nuevas y de ser parte del plan de redención. Y la pregunta, en función de todo esto, con la que quisiera finalizar este sermón, y a la luz primero a la sombra del año 2020, este año tan complicado que hemos pasado, y a la luz del año 2021 que se presenta tan lleno de incertidumbre, la pregunta con la que quisiera cerrar el día de hoy es: ¿cómo vamos a celebrar esta Navidad? ¿Vamos a enfocarnos en pasar un buen rato en la fiesta, en la comida, en los regalos, en el compartir, en la familia? ¿Vamos a enfocarnos en pasar un rato bonito y en un rato agradable para olvidar los pesares del 2020? ¿O vamos a enfocarnos en buscar a Jesús, en buscar el verdadero sentido de nuestra vida como ciudadanos del reino de los cielos y como discípulos del Mesías? ¿En dónde nos vamos a enfocar? Hermanos, tenemos que recordar esta Navidad. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es nuestro llamado al arrepentimiento? ¿Cuál es la seguridad que el Evangelio nos ofrece? ¿Y cuál es la misión que como cristianos nos ha sido encomendada? Los invito a que nos sumerjamos este diciembre en las Sagradas Escrituras,
a que nos dediquemos a la oración, a que nos dediquemos a la meditación en las Escrituras, a que busquemos incesantemente la presencia, la guía del Señor, a que nuestro tiempo en la palabra se incremente y a que le preguntemos día a día y que le pidamos día a día que nos guíe, que nos recuerde, que nos confronte y que continuamente esté generando en nosotros ese deseo por conocerlo más y más y más, para que este diciembre, lejos de pasar solamente un tiempo tratando de olvidar el 2020, pasemos un tiempo recordando quiénes somos en Cristo y a qué hemos sido llamados. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor y la gloria. Reconocemos que en medio de la aflicción, Señor, muchas veces olvidamos lo que tú hiciste en la cruz. Muchas veces, Señor, todo lo que tú nos has dicho en tu palabra lo tenemos solamente como información. Lo tenemos solamente como promesas que no se hacen realidad en nuestra vida, que nos hacen realidad en nuestro corazón. Promesas que no impactan nuestra manera de vivir, que no impactan nuestro sentir, que no impactan nuestra manera de pensar, no impactan nuestras ideas. Señor, queremos pedirte perdón por, Padre, concentrarnos en las cosas de este mundo. Queremos pedirte perdón por no estar, Señor, sumergidos continuamente en tu palabra como deberíamos. Y pedirte que en este diciembre, Señor, nos ayudes a recordar insistentemente cuál es el consuelo que tú nos ofreces, Señor. Cuál es, Padre, el llamado a una vida de continuo arrepentimiento, Señor. A poner nuestra esperanza, nuestra mirada en la esperanza que tenemos en ti. Que recordemos continuamente, Señor, la seguridad que tenemos en el Evangelio. La seguridad que tenemos a través de la sangre de Cristo. Y que, Padre, día a día, recordemos que no estamos aquí para beneficio propio, sino para tu gloria y para beneficio de los demás. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos útiles, a ser esos instrumentos dispuestos, a ser esos instrumentos humildes y sumisos que tú quieres que seamos, Señor. No poniendo nuestros intereses, nuestros deseos y nuestra vida por delante, sino poniéndote a ti, sabiendo que nuestra verdadera vida está escondida allá arriba contigo. Te damos el honor, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias nuevamente por permitirnos, Señor, servirte, por hacer de nosotros, Señor, instrumentos tuyos, por adoptarnos como hijos, por hacernos miembros del reino de los cielos. Te damos el honor y la gloria en nombre de Cristo. Amén y amén.